Entonces vamos a ver el primer punto que tiene que ver con orando desde los lugares celestiales. Y en ese punto voy a llevarles a que notemos tres pautas, tres aspectos bien importantes. Orando desde los lugares celestiales, tenga eso en su mente. Cuando usted piensa orando desde los lugares celestiales, ¿qué le viene a la mente? ¿Será que va a volver astronauta o qué? ¿Será que al pastor ya le dio el mal de Elon Musk y está haciendo cohetes para ir a Marte? Entonces el pastor me está diciendo, vaya, montes en un cohete de esos para que ore desde Marte. ¿O a qué se refiere? Nos habla como de cosas un poquito extrañas. Pues vamos a tratar de entender esto a la luz de la presencia de la palabra del Señor. Dentro de este orando desde los lugares celestiales, el primer aspecto que quiero que notemos es que tú estás juntamente con Cristo en lugares celestiales. Tú estás juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora, cuando digo tú estás juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿en qué tiempo está conjugado ese estar? Entonces, pero usted me dice, pastor, no le digo que es que usted como que la está fumando verde, porque mire que yo estoy sentado en esta silla y usted me está hablando a mí de que estoy en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso es que las cosas espirituales se pueden volver una confusión para el que las ve con la mente natural, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Ahora, para entender un poquito esto, ¿a qué se refiere con lugares celestiales? Se refiere directamente al cielo, orando desde el cielo. ¿Pero desde cuál cielo? Porque tenemos, bíblicamente hablando, por lo menos tres tipos de cielo. El primer cielo, el de las aves, el de las nubes, el de la lluvia. El segundo cielo, el de los astros, los planetas, la luna, las estrellas, todo esto. Y el tercer cielo, donde, dice la palabra, de donde se manifiesta el gobierno de Dios. Recuerde que el apóstol Pablo, ¿hasta dónde lo llevó el Señor para mostrarle cosas gloriosas? Lo llevó hasta el tercer cielo. Entonces, desde ahí podemos entender que cuando hablamos de orar desde lugares celestiales, se está refiriendo al cielo, pero no es que usted va con las escaleras a montar más arribita, ni que usted va a coger un avión y se va a ir a Marte. Un avión no, porque no llega a un cohete, a Marte, porque lugares celestiales que se refiere a la Biblia es un poco más arriba, o diríamos más arriba, al punto que el telescopio más poderoso, cuando lo ponen a buscar allá en el firmamento, pues no va a ver a Dios sentado por ahí en ninguna parte, ¿no? Porque estas son cosas que se ven en el mundo espiritual. Esto corresponde al mundo espiritual. Pero entonces, cuando hablamos de orar desde lugares celestiales, se está refiriendo al lugar en cuanto a posición, el punto desde donde un cristiano ora. Y entonces podemos tener claro que todo hijo de Dios en Cristo Jesús, todo hijo de Dios en Cristo Jesús, ¿sí me están poniendo cuidado? Yo creo que están como... A este muchachito ahora es para que Dios le dé, lo calme. No, mentira, está bien, todos niños así. Yo creo que cuando yo era niño era más inquieto que ese muchachito. Pues ahí está mi mamá conmigo. ¿Esto por qué se le van? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que todo hijo de Dios en Cristo Jesús goza de una posición en los lugares celestiales. Y siendo que usted, aunque siga siendo un ser humano, desde el punto de vista bíblico, usted está espiritualmente posicionado en lugares más altos
de lo que la mente humana puede ver en lo material. Que aunque estemos aquí en lo físico, realmente estamos nosotros puestos en lugares celestiales. Ahora, esto vamos a tratar de entenderlo un poquito mejor, y váyase conmigo a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. Vamos a leer estos versículos desde Efesios 2:1. Vamos a tratar de entrar en detalle. Dice, ¿y él quién? Dios Padre. Ahí se refiere a Dios Padre. Dice, y él os dio vida, ¿a quiénes? ¿Vosotros quiénes? ¿Vosotros quiénes? A mí. ¿Vosotros quiénes? Yo. ¿A quién? A yo. A yo. Que suene feo, pero que usted lo diga, eso tiene que ver conmigo. Esto tiene que ver con alguien por allá, no me está hablando de los ángeles, no me está hablando de nosotros, de usted y de mí. Y él os dio vida a vosotros, a mí, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. ¿Cierto? Versículo 2. En los cuales, ¿qué pasa? Anduve en otro tiempo. Ya estamos hablando de un tiempo pasado, ¿cierto? Siguiendo, cuando estábamos en ese tiempo, allá muertos en delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo ya sabemos que es un sistema implantado por Satanás. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Pues ya sabemos que es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo. Esto se le va el volumen cada rato porque la batería está bien. Versículo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Los deseos de este cuerpo mundano, haciendo la voluntad de la carne y de los que pensamientos de la carne, refiriéndose al cuerpo, pero también de ese yo, porque los pensamientos están en el yo, están en el alma, esos pensamientos pecaminosos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Ya no somos hijos de ira. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, alcanzados por la gracia y la misericordia, y tenemos la bendición del Señor. Amén. Pero éramos lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué pasa? Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Me dio vida. Cuando usted lea estos versículos en la Biblia, no los lea en tercera persona, léalos en primera persona, porque están refiriendo a usted. Están hablando de usted. Entonces debemos de leerlos en primera persona. Aún estando yo muerto en pecados, me dio vida juntamente con Cristo. Y dice que por gracia somos salvos, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo me hizo sentar. Asimismo me hizo sentar. Dígalo usted para usted, diga, me hizo sentar. ¿En dónde? En lugares celestiales, juntamente con Cristo. Entonces aquí vamos a ver por lo menos algunos detalles de esa cita, especialmente los versículos 6 y 5 y 6, que son los que nos dan la clave. En los primeros versículos nos está hablando de lo que Dios hizo cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero en el versículo 5 retoma y nos va a hablar del proceso que ha hecho Dios Padre a través de Jesucristo
con nosotros de llevarnos del punto más crítico y miserable de estar muertos en delitos y pecados a pasar a estar sentados en lugares ¿qué? Celestiales, y no sentados viendo partidos de fútbol en el cielo, sino sentados hablando en el contexto de gobierno, porque la visión que Dios ha dado en la gloria celestial del Padre y de Jesucristo habla de trono y habla de gobierno. Y cuando dice que estamos sentados en lugares celestiales, entonces el contexto es: estamos con Dios para gobernar con Él. Estamos puestos para gobernar con Él juntamente con Cristo. Ahora, vamos a tener varias cositas en cuenta. Dice, estabais. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tiempo pasado, presente o futuro? Estabais. Estabais. Cuando dice estabais, ¿todavía estáis? No puede ser. No puede tener dos conjugaciones simultáneas. Esa misma palabra estabais quiere decir que es un tiempo pasado. ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. ¿Esa es la condición nuestra hoy en día? No, es tiempo pasado. ¿Cuál es la realidad de nuestro presente? ¿Cuál es? Versículo 5. Nuestra realidad hoy en día es que nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Luego dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos, ¿qué? Nos resucitó. Eso implica sacarnos del juicio de condenación y volvernos a colocar en la condición de poder tener vida con Dios eternamente. Y en el mismo versículo 6, luego dice, y asimismo, queriendo decir asimismo el término que ha usado arriba, juntamente con Él. Es decir, de la misma manera como pasó cuando nos dio vida, de la misma manera que fue juntamente con Cristo, y de la misma manera como nos resucitó, que fue juntamente con Cristo, de esa misma manera, juntamente con Él, nos, ¿qué? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ya vimos lo que tiene que ver con el tiempo de los verbos. El tiempo de los verbos, por un lado, habla de un pasado, cuando habla de la muerte, y luego cuando habla de habernos resucitado, y cuando habla de estar. En el estar cambia el tiempo del verbo, porque ya no es que estábamos sentados, sino que ¿cómo estamos? Sentados juntamente con Cristo. Estábamos muertos, pero Dios, ¿qué hizo a través de Cristo? Nos dio vida. Juntamente con Cristo, ¿qué hizo? Nos resucitó. Pero cuando habla de la posición que tiene un hijo de Dios en Cristo, ahora dice que estamos sentados, nos hizo sentar. Ese hizo, que suena en tiempo pasado, es un pasado continuo, que yo estoy sentado juntamente con Cristo desde, estoy ahora y estaré juntamente con Cristo. Entonces allí cambia de ser solamente un hecho en el pasado, como el hecho de darnos vida y de resucitarnos, a un pasado continuo que se repite vez tras vez, que es la condición de estar ¿cómo? ¿De estar cómo? Sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, lo segundo a tener en cuenta en ese versículo es la palabra juntamente. ¿Qué quiere decir juntamente? ¿Qué le viene a la mente cuando le dicen juntamente con tal fuimos a tal parte? Al mismo tiempo, es decir, tal persona fue al centro
y yo fui con ella o con él. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos fuimos juntos, ¿cierto? A la vez. Pero en el contexto bíblico, juntamente sí da la idea de juntamente con él, a la vez, a la par, pero algo más. Porque no solamente es estando allá al ladito, sino que ya la palabra juntamente va a estar hablando, sucedió en el momento que Cristo vivió y fue juntamente con él, pero estando dentro de él. Porque juntamente con él ya habla de inclusión, porque la Biblia me dice que todo lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros, lo ha hecho a través de Jesús. Y para poder que todo lo que Cristo viviera tuviese un impacto en nuestra vida, entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos colocó en Cristo. Y este concepto de en Cristo es supremamente importante para que nosotros entendamos cuál es nuestra condición hoy. Entonces, juntamente da la idea de estar a la par. Cuando Él hizo tal cosa, entonces yo la hice con Él. O cuando recogimos la silla, yo recogí las sillas con tal persona. Pero habla de estar ahí al ladito de, juntamente con, al ladito de él, acompañado de, haciendo las cosas juntamente. Pero en el contexto bíblico no es al ladito de, en el contexto bíblico es dentro de, incluido en Cristo. Ahora, ese incluido a veces nos puede torcer la cabeza cuando pensamos, ¿cómo así que incluido? Cristo hace 2000 años estuvo en la tierra, hizo la obra, y que la Biblia dice que yo fui incluido, que juntamente con Él me dio vida, que juntamente con Él y que fui incluido. Inclusive pensar en juntamente, eso hace 2000 años. ¿Dónde estaba usted hace 2000 años? Pero la Biblia está diciendo que juntamente. Y ese juntamente no es porque yo estaba ahí con Él así, al ladito de, sino lo que dice la Biblia es juntamente con Él, por estar incluido en Él. Ahora, cuando usted estudia la palabra con nosotros, cuando usted estudia la palabra, especialmente el segundo estudio de la vida a la manera de Dios, usted se va a dar cuenta la trascendencia que tiene en la palabra el concepto de inclusión. Estar en Cristo. Estar en Cristo. Estar en Cristo es estar incluido en Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Yo le invito a que piense en un momentico, porque cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de representación. Dios ha puesto a Cristo para que me represente a mí. Ahora, eso quiere decir representación, pero a la vez quiere decir inclusión. ¿Por qué? Porque aquí no está la otra persona, estoy yo, pero es como si, ¿me hago entender en eso? Es como si estuviera. Dios Padre puso a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Ya había determinado que Cristo viniera a la tierra para ser nuestro sustituto. Pero esa sustitución que Él iba a hacer era para que nos representara a nosotros. Entonces, ¿tú estabas ahí con Cristo en ese momento? No, pero ya estaba representado en Cristo mucho antes de nacer. Todavía no había nacido ni tu tatarabuelo, y sigas ahí para atrás todavía más. No había nacido esa descendencia lejana, y ya tú estabas representado en Cristo cuando Él vino a la tierra a tomar tu lugar, a recibir el castigo por ti y a morir en lugar tuyo para que tú fueras libre de tus pecados. Entonces la palabra del Señor me está diciendo que juntamente con Cristo, porque yo estaba representado en Él, aunque yo no estaba ya mi nombre estaba en la lista. Yo me imagino en mi mente chiquitica, es como que una tira de papel, así como un rollo de papel higiénico infinito casi. ¿Cómo? Ya estaba facturado. Como que una tira de papel y los nombres
estaban todos apuntados en esa lista. Ahí estaba el suyo y ahí estaba el mío. Y en esa lista, con base en esa lista, el padre le dice al hijo: usted los va a representar a todos los que están apuntados aquí. Y según la Biblia, ¿cuántos quiere Dios que se salven? Todos. Entonces, ¿cuántos estaban en la lista? Todos. Toda la humanidad estaba representada en Cristo. Para que lo que Él hiciera, aunque yo no estuviera ahí, era como que estuviera, para que lo que suceda a Él, porque esto se le va, para que lo que Él haga o lo que le suceda a Él sea aplicado ¿a quién? Sea aplicado a usted y sea aplicado a mí. Ahora, ¿dónde me representa Cristo a mí? ¿Y dónde lo representa Cristo a usted? Lo representó aquí en la obra sustitutiva para salvarlo, pero Cristo también lo representa a usted en el cielo. La palabra, no nos vamos a meter ahí en el tema, pero cuando usted estudia el tema del sumo sacerdocio, usted va a entender que el sumo sacerdote estaba para representar al pueblo delante de Dios. Y Cristo entró al lugar santísimo como el sumo sacerdote con su propia sangre, representando ¿a quién? Representándolo a usted y a mí. Que cuando creyéramos se nos aplica esa representación. Porque si a mí me cuentan, mire, usted estaba apartado de Dios, alejado de Dios, estaba ya condenado al mismísimo infierno, pero el Padre manda a Cristo para que lo represente a usted, y todo lo que Él vivió es para que se lo apliquen a usted, y usted tenga perdón, y usted tenga restauración, y usted pueda ser reconciliado con el Padre. Y la persona dice: ah, muy bueno, pero no me interesa. Entonces, ¿qué sucede? Pues no va a aprovechar lo que ya hicieron a favor de él o a favor de ella. ¿A quién le beneficia lo que Cristo hizo representando? Al que cree. Al que cree, y de acuerdo a lo que cree, le pide al Señor que lo perdone basado en la obra de Jesús. Y no solamente que lo perdone, sino que lo represente en el cielo. Que lo represente en el cielo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando me dice la palabra que yo ya fui representado en Cristo, y que en esa representación, cuando Cristo murió, estaba muriendo yo representado en Él. Cuando Dios le da vida a Cristo otra vez, me está dando vida porque yo estaba representado en Él. Cuando Cristo es resucitado, también me está resucitando en Cristo a mí. Y cuando Cristo es ascendido a la gloria celestial, yo soy ascendido con Él porque estoy representado en Cristo. ¿Me hago entender ahí? Entonces, ¿dónde es su posición ahora? Si me está diciendo que me dio vida juntamente con Cristo, con Él me resucitó y con Él juntamente me hizo sentar, entonces yo sé que estas cosas no son fáciles de captar porque pues tienen su profundidad. Además de que es un tema profundo, es un tema espiritual. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que usted está representado por Cristo en el cielo, que equivale a como que usted está en el cielo en este momento. Porque lo que Cristo hace por usted es como que usted está allá directamente con Él. Entonces, cuando usted y yo vamos a orar, ¿dónde nos vemos? Uy, tan bello. Esa era, vea, me lo dijo un niño de ¿cuántos años? De 5. Hermano, si usted me entendió, me entendieron todos entonces, pues. Si me entendió un niño de 5 años es porque me entendieron todos. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Entonces, cuando usted y yo vamos a orar, dígame si esto no tiene que afectar su punto de vista de usted mismo y no tiene que afectar su manera de orar también. Porque es que, lo digo porque he estado en muchos momentos de oración, no solamente aquí, en muchas partes,
y a ratos escuchar la oración de algunos hermanos crea tedio. Le cuento que es frustrante, porque lo que uno ve es que hermanos que todavía están orando, como que el Padre está lejos y yo estoy por acá botado en la quinta porra y casi que tengo que gritar para que me escuche. Pero cuando yo entiendo que yo estoy representado en Cristo, que Cristo está a la diestra del Padre y que yo estoy representado en Él, ¿dónde estoy yo entonces? ¿Dónde está usted? ¿Acaso no está con Cristo a la diestra del Padre también? ¿Acaso no está representado en Él? Pero cuando muchas veces se va a orar, la misma oración comienza con un largo sentido como de gemido, como que ni merezco, como que me da pena, como que no sé ni qué hacer. Entonces las oraciones de algunos cristianos son oraciones que uno no sabe ni a dónde está parado. Para serles sinceros, mis hermanos, hay oraciones que a veces no sabe uno se queda escuchando y dice: Señor, cuánta falta hace que la palabra todavía se le revele, porque está orando ni siquiera desde la tierra donde está parado, como que hizo un hueco de 20 metros y se metió ahí y desde allá está orando. Ni siquiera en el plano humano, como que se metió en un hueco, hizo un aljibe y se metió el aljibe, y desde por allá como que está esperando que Dios lo saque, cuando esa no es la condición de un hijo de Dios. Una persona que ya ha declarado creer lo que el Padre hizo por él a través de Jesucristo, es una persona que no se puede estar viendo con una actitud lamentable, con una actitud de que como que ni merezco, yo como que ni me arrimo, como que tengo que pedirle 50,000 veces primero que me perdone, yo no sé cuántas cosas todo el tiempo, cuando el Señor te está diciendo que ya en Cristo tú estás completamente aceptado. ¿Me hago entender? Yo no sé si usted le ha tocado alguna vez hablar con algún gerente de alguna empresa, empresas importantes, gente que ya de por sí el porte como que da miedo, aunque sean muy amables, si es gerente de tal empresa. Cuando uno se ve a sí mismo como el vil operario, y va a entrar a la oficina del gerente, ¿cómo entra? Entonces, ¿qué, doctor? ¿Cómo vamos? Y le da la mano, ¿cómo entra? Casi que no quiere ni hablar. Y levanta: buenas tardes. Le dice el gerente, que es muy seguro: buenas tardes, mi hermano, ¿cómo está? Bien. ¿Y cómo a qué vino? Y nerviosismo y tataratea. ¿No le pasa? ¿Por qué? Porque la visión que tiene es que esa persona es tan trascendental, tan importante, y yo soy tan chiquitico, bueno, aparte de mi estatura, más que chiquito, insignificante, aunque puede ser de 20 metros, pero soy tan insignificante que me da hasta miedo hablarle. Cuando uno se acerca a Dios con una visión así, es porque no ha entendido lo que Dios hizo a través de Jesucristo por nosotros. Porque Él no lo tiene a usted en el último puesto, allá en la cola donde el viento da la vuelta y se regresa. Dios en Cristo lo tiene a usted. ¿En dónde? En lugares celestiales. ¿Con qué seguridad debe de llegar? ¿Con qué certeza debe de llegar? Mire lo que dice, rápidamente miremos lo que dice 1 Corintios 1:30, que ratifica esto, todo lo que ha pasado gracias a lo que ya ha hecho el Padre con nosotros. ¿Qué dice? Mas por Él, hablando otra vez del Padre, mas por Él, por el Padre Celestial, estáis vosotros en Cristo. Ese versículo a mí le cuento que, bueno, todo lo que llega en Cristo es una gran bendición, porque me muestra dónde estoy yo. Entonces dice: mas por el Padre estáis vosotros, estoy yo, está usted, en Cristo, que es la inclusión, que es la representación. Amén. ¿Qué ha pasado por estar en Cristo? El cual nos ha sido hecho. El cual nos ha sido hecho, ¿por quién?
por Dios mismo. Fue Dios el que puso a Cristo para que sea esto para nosotros, el cual nos ha sido hecho por Dios, primero sabiduría, porque Jesucristo es el plan genial de Dios. Justificación. ¿Qué es justificación? Declarar justo a una persona en Cristo. Es declararlo absuelto de todo pecado. Si usted se ve en Cristo, si usted le cree al Padre lo que dice que Él hizo con usted, que fue incluido en Cristo, si usted le cree, entonces también debe de creerle que por estar en Cristo usted ha sido justificado, ha sido absuelto de toda culpa y de todo pecado. Eso es lo que dice la palabra. Absuelto quiere decir que ya no se le cuenta, que ya no está a su cuenta, que ya no le, cuando van a mirar el libro de las deudas que usted tiene con Dios, ¿cómo lo encuentran? Sin ninguna deuda, porque Cristo ya pagó, usted está absuelto. Entonces, si yo creo lo que el Padre ha hecho, ¿cómo vengo ante el Padre? Con la cabeza baja como la vil cucaracha, todavía que no sé ni qué orar. No, debo de venir agradecido al Padre por lo que ha hecho, que me ha declarado libre de culpa, y acercarme con toda confianza. Pero mire, ¿qué más? Además de justificación, ¿qué también ha sido hecho? ¿Qué? Santificación, que es que por estar en Cristo y representado en Cristo, Dios lo ve a usted santo y lo declara santo. Y cuando le manda las cartas que le mandó a través de los apóstoles, ¿cómo le manda a decir? ¿Cómo lo llama a usted? Lo llama hijo, lo llama santo. ¿Pero usted se ve santo? Todavía, ¿no es verdad que estas cosas todavía como que a uno le cuesta asimilarlas? No lo va a ver santo. Al estar en Cristo, ¿cómo lo ve? Ya lo ve santo, lo ve justo, lo ve puro. Uy, hermano, es que usted no me conoce. Claro que yo sé que es la humanidad, pero es que no depende de lo que usted haga, sino de lo que, cómo lo ve Dios a usted en Cristo. Lo demás lo está trabajando día a día para que lo que ya le aplicó a Cristo, en Cristo, ahora usted, su vida vaya teniendo un avance hacia la santificación. Amén o no amén. Y la última que dice ahí, también lo hizo por nosotros, redención. ¿Qué es redención? Libertados, rescatados de la subyugación del maligno y del castigo eterno, liberados del poder de las tinieblas. Entonces mire todo lo que está diciendo la palabra acerca de usted y acerca de mí. Por haberme puesto en Cristo, por haber puesto a Cristo como mi representante, que eso quiere decir que me incluyó en Él para que lo que le pasó a Él me lo aplicaran a mí. Entonces ahora por Cristo yo soy justificado, yo soy santificado y yo soy redimido. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Pero no solamente eso, nos está diciendo que gracias a esta obra, entonces ahora el Padre nos dio vida, nos resucitó y nos ha hecho sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Cuando usted va a orar, ¿cómo se ve? ¿Merece abrir la boca? Bueno, de merecer nada, porque nosotros, yo digo que si hablamos de merecer, no merecemos ir al infierno. Pero, ¿qué le ha otorgado a usted Dios por su gracia? El derecho de estar delante de Él, el derecho de estar reconciliado con Dios. Y la reconciliación fue a un plano tal, la reconciliación llegó a un nivel tal que el Padre que Él lo adoptó a usted como hijo a través de Jesucristo. Nosotros no estamos lejos. Nosotros no estamos lejos. Usted y yo estamos cerca del corazón del Padre Celestial. En Cristo estamos en lugares celestiales. Y cuando oro, cuando voy a orar o estoy orando, una de mis declaraciones es: Señor, estás tan cerca de mí como yo de ti. Yo estoy tan cerca de Dios como Dios está cerca de mí. Entonces yo no lo percibo lejos. Por eso tenemos que avanzar en la oración. Por eso no podemos seguir diciendo: Padre, lo que está en los cielos por allá lejos.
Hay otras aplicaciones que tiene esa expresión, sí tiene otras, pero que no sea una donde usted ve a Dios lejos y usted se ve por allá botado. No, véase en Cristo y usted se ve en lugares celestiales juntamente con Él. Y lo último, el segundo punto que tiene que ver con el reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino. Cuando Dios nos pone hace esta obra y ahora con Cristo nos coloca en lugares celestiales o nos sienta en lugares celestiales juntamente con Él, toda persona que cree esto, ¿qué está pasando? El reino de los cielos ha llegado a esa persona. Cuando Jesucristo vino a la tierra en cuerpo, Jesucristo trajo el reino de los cielos a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan. Y también lo dijo Jesús al comienzo de su ministerio. Más adelante en el ministerio dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Pero ¿sabe qué es lo más glorioso? Que el reino de los cielos iba a estar dentro de nosotros. Nosotros dentro del reino y el reino dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo somos aceptados o adoptados como hijos a través de Jesucristo, la palabra de Dios me dice que Jesucristo a través del Espíritu viene a morar dentro, viene a tener comunión con mi espíritu, con su espíritu. Cuando Cristo vino en carne, trajo el reino de los cielos. Cristo, hecho espíritu, unido a nuestro espíritu, es el reino de los cielos dentro de nosotros. Es el reino de Dios en nosotros. Entonces, yo no solamente llamo o la oración de venga a mí tu reino. Yo tengo que poder decirle gracias, Señor, porque por la obra de Cristo y porque me adoptaste como tu hijo y porque tu espíritu ahora está unido con mi espíritu. El reino de los cielos está dentro de mí por Jesucristo. Entonces, primero mi posición delante de Dios, mi relación con Él, y segundo, mi posición en el reino de Dios. Entonces, cuando uno va a orar, si seguimos orando viéndonos lejos y esperando a que el reino venga, vendrá un día en plenitud y vendremos nosotros también con Él, porque ya habremos ido a la gloria celestial, regresaremos con Cristo para gobernar en el milenio. Pero ahora, en este tiempo, el reino de los cielos está dentro de nosotros por Jesucristo. Jesucristo lo trajo cuando estuvo en carne. Jesucristo trae el reino de los cielos a nosotros estando en espíritu. ¿Qué dice Primera de Corintios 16, 17? Primera de Corintios 16, 17 dice: y si alguno se une a Cristo, ¿qué pasa? El que se une, o el que es unido por Dios, podríamos también decir claramente, al Señor, ¿qué pasa? ¿Eso qué quiere decir? El reino de los cielos está en nosotros por Jesucristo. Por Jesucristo a través de su Espíritu Santo. ¿Dónde está el asunto? Primero, para poder avanzar en la oración y que nuestras oraciones dejen de ser oraciones que, aunque parezcan muy espirituales, no pasan del techo, y poder realmente producir un impacto a través de la oración, es donde nos vemos nosotros. ¿Cuál es su condición actual? No hay nada, uno de los elementos vitales en la vida del cristiano es la vida de oración. Pero no consiste solamente en orar, algunos dirán rezar, otros dirán martirizarse, no sé cómo lo diga. No consiste en un montoncísimo de oración. Consiste en saber quién es usted, dónde está usted y qué derecho tiene para orar. Y eso va a cambiar mucho nuestra forma de orar y nuestros resultados también en la oración. Tiene que cambiar,
Porque a veces estamos hablándole al Señor como si estuviéramos a kilómetros de Él cuando tenemos una comunión con Él ahora por Jesucristo. Estamos esperando que el reino de los cielos se manifieste, esperándolo de afuera, cuando el reino de los cielos está en nosotros por el Espíritu Santo. Cristo en nosotros por el Espíritu. Es el reino de Dios en nosotros. ¿Qué dice el versículo 7? Y ahí de de Efesios 2, 7. Y con esa cita termino. ¿Qué dice? Porque el tercer punto es la posición y experiencia al orar. El punto C es posición y experiencia al orar. Oramos de acuerdo a la posición que Dios nos ha dado en Cristo. Tenemos una experiencia de orar con la seguridad y la confianza que somos instrumentos de Cristo para gobernar aquí, que a través de nosotros Jesús está haciendo su voluntad y me está llevando a orar de acuerdo a esa voluntad para que se produzca lo que Él quiere. Entonces, porque mire lo que dice el versículo 7. ¿Para qué el Señor ha hecho esto con nosotros? Dice, para mostrar. Ahora, esos siglos venideros se verá la gloria manifestada de Dios muy adelante, pero ahora aquí en el presente. ¿Qué se va a mostrar en estos tiempos? ¿O qué se debe mostrar a través de un hijo de Dios, de un cristiano, de uno que está sabiendo quién es y dónde está? Para mostrar en los siglos venidores las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué debe de producir entonces la vida de oración nuestra? Que la gente conozca toda la riqueza que nosotros tenemos en Cristo. Que la gente conozca realmente lo que Dios ha hecho con cada ser humano a través de Jesucristo. Y no solamente estamos hablando de salvación, estamos hablando de toda la transformación de una vida. Y a pesar de que ya somos cristianos y llevamos tiempo, yo creo que necesitamos avanzar en estos puntos en la oración para que realmente se pueda dar lo que dice el versículo 7, para que se exprese la gloria de Dios, las abundantes riquezas de su gracia. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a seguir orando? ¿Desde qué punto va a seguir orando? ¿Desde qué perspectiva va a orar? Yo le invito a que cuando usted ore, quería hacer una práctica ahora, pero el tiempo ya llegó a su final. Pero cuando usted ore, tómese un momentico. No para repetir lo que a veces escucha uno: Señor, perdóname todos mis pecados, Señor, y no. Tómese un momentico para que usted medite, tome esa palabra, vuelva y léala. Deje que el Espíritu Santo le dé luz. Y a partir de allí, dejemos que el Señor nos lleve a orar. Amén. Lo importante es saberlo, creerlo, declararlo de acuerdo a lo que Dios dice y apropiarse de esto. Porque Dios ya lo hizo todo. ¿Sabe qué es lo que Dios no puede hacer? ¿Sabe qué es lo que Dios no puede hacer? Bueno, Él podría, pero Él depende literalmente de la autoridad que nos dio a nosotros. En ese caso, lo que Él no puede hacer es hacer que usted confíe en Él. Dios ha hecho todo y puede hacer todo lo que requiera, pero lo que Él no puede hacer es obligarle a usted a que confíe en lo que Él está diciendo, en lo que Él enseña en su palabra. Esto es algo suyo, es algo que usted tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Oramos dando gracias
Y una oración que es válida que la hagamos siempre, hasta que verdaderamente veamos que los ojos se nos van abriendo, y es que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder saber, conocer realmente y apropiarnos de lo que Él ya hizo, y que nos veamos en esa condición y que aprovechemos de acuerdo a su voluntad y su propósito esa posición y esa condición que Dios nos ha dado. Amén. A eso es que estamos siendo desafiados. Entonces, avancemos en la oración, hermanos, en su vida personal, en la oración en grupo, donde estemos, avancemos, porque Dios quiere ver una iglesia que camina, que avanza, más que una iglesia, a un hijo de Él que avanza de acuerdo a lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros.